En el silencio de la madrugada, cuando el mundo apenas despierta y el corazón se encuentra más dispuesto a escuchar, comienza el verdadero desafío de todo creyente, mantener viva la oración y firme la confianza. La oración no es un rito mecánico, es un encuentro transformador entre la fragilidad humana y la fidelidad eterna de Dios. El libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos exhorta a orar sin cesar, lo cual implica una actitud continua de dependencia y comunión. No se trata únicamente de largas horas de rodillas, sino de cultivar una conciencia constante de la presencia divina. Cuando entendemos que Dios escucha, como afirma el libro de Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, la confianza comienza a echar raíces profundas. Orar es reconocer que no somos autosuficientes, es declarar que nuestra ayuda proviene del Señor, tal como lo proclama el libro de Salmos capítulo 121 versículos 1 y 2. La confianza se fortalece cuando recordamos que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre, según el libro de Salmos capítulo 100 versículo 5. Un consejo práctico para sostener la oración es establecer momentos definidos cada día, creando un hábito santo que discipline la voluntad. Sin embargo, también es vital aprender a transformar cada circunstancia en diálogo con Dios, al iniciar el trabajo, al enfrentar decisiones difíciles, al experimentar alegrías o pruebas. Así la oración deja de ser un acto aislado y se convierte en el pulso constante del alma. Cuando la oración se vuelve parte del respirar espiritual, la confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en fruto natural de caminar junto a aquel que permanece fiel aun cuando nosotros somos débiles. Desde otra perspectiva igualmente poderosa, es necesario comprender que la confianza no se sostiene solo por emociones intensas, sino por convicciones profundas arraigadas en la verdad revelada. El libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos instruye a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Este mandato revela que la confianza bíblica implica rendición. Muchas veces la oración se debilita porque intentamos resolverlo todo con nuestras fuerzas antes de acudir a Dios. Un consejo práctico es comenzar cada decisión importante con oración antes de buscar soluciones humanas. Cuando el corazón aprende a consultar primero al Señor, se establece un orden espiritual correcto. Además, la perseverancia es clave. El libro de Lucas capítulo 18 versículo 1 enseña que es necesario orar siempre y no desmayar. La constancia no depende del estado de ánimo, sino de la determinación de permanecer. Para fortalecer esta disciplina, resulta útil fijar recordatorios visibles, versículos escritos en lugares estratégicos, o tiempos específicos que marquen pausas para elevar el pensamiento a Dios. También es fundamental cultivar un corazón agradecido. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 aconseja presentar nuestras peticiones con acción de gracias. La gratitud cambia la perspectiva, porque nos hace recordar lo que Dios ya ha hecho. Cuando damos gracias aún antes de ver la respuesta, nuestra confianza se expande. Así, oración, obediencia y gratitud se entrelazan formando un cordón fuerte que sostiene el alma en tiempos de incertidumbre. Y mientras avanzamos en esta práctica constante, el temor pierde terreno y la paz prometida por Dios comienza a gobernar los pensamientos, anunciando que la confianza verdadera no nace de circunstancias favorables, sino de una relación firme con el Señor. Con firme determinación debemos avanzar hacia una comprensión más profunda. La oración constante no solo transforma circunstancias, transforma el carácter. El libro de Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 declara que la prueba de la fe produce paciencia, y que la paciencia debe tener su obra completa. Cada vez que oramos en medio de la dificultad, estamos permitiendo que Dios moldee nuestro interior. La confianza no se forja en la comodidad, sino en la perseverancia silenciosa cuando todo parece incierto. Por eso, un consejo esencial es no abandonar la oración cuando las respuestas tardan. El silencio de Dios no significa ausencia, muchas veces es preparación.
El libro de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 afirma que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos y que nuevas son cada mañana sus misericordias. Recordar esta verdad fortalece el ánimo en los días grises. También es importante cuidar el entorno espiritual. El libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 advierte que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Rodearse de personas que valoren la oración impulsa la constancia. La fe se contagia cuando compartimos testimonios y oramos unos por otros. Asimismo, dedicar momentos de silencio intencional ayuda a escuchar la dirección divina. El libro de Salmos capítulo 46 versículo 10 declara: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud es parte esencial de la confianza. En ella aprendemos que no todo depende de nuestra acción. Cuando practicamos estos principios, la ansiedad disminuye y la esperanza se renueva. Así la oración deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en el fundamento diario sobre el cual edificamos cada decisión, cada paso y cada sueño, fortaleciendo una confianza que permanece aun cuando los vientos soplan con fuerza. Al contemplar la profundidad de esta vida de comunión, descubrimos que la confianza verdadera florece cuando aprendemos a entregar nuestras cargas con sinceridad absoluta. El libro de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta declaración no es poesía simbólica, es una instrucción práctica. Echar implica soltar, dejar de sostener con nuestras fuerzas aquello que desgasta el alma. Muchos oran, pero continúan aferrados al temor, por eso la paz no se manifiesta plenamente. Un consejo práctico es verbalizar ante Dios aquello que preocupa, nombrarlo con claridad y luego declarar en voz alta la promesa divina correspondiente. Así la mente es reeducada en la verdad. El libro de Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla por la confianza ocurre en la mente, y la oración es el arma que alinea los pensamientos con la fidelidad de Dios. También es esencial cultivar tiempos de adoración. El libro de Salmos capítulo 95 versículos 1 y 2 nos llama a presentarnos ante Él con alabanza. Cuando adoramos, nuestra perspectiva cambia, dejamos de magnificar el problema y comenzamos a exaltar al Dios que es mayor que cualquier circunstancia. Además, establecer momentos de ayuno fortalece la sensibilidad espiritual y renueva la dependencia, como se observa en el libro de Mateo capítulo 6 versículos 16 al 18. La combinación de oración, adoración y ayuno crea un terreno fértil donde la confianza crece vigorosa. Así el corazón aprende a descansar no en resultados visibles, sino en la certeza inquebrantable de que Dios obra aun cuando no lo vemos. Y esa convicción transforma cada jornada en una experiencia de fe activa y perseverante. Con una fe que madura paso a paso, comprendemos que la oración también requiere vigilancia constante. El libro de Colosenses capítulo 4 versículo 2 exhorta a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velar implica estar atentos, conscientes de las distracciones que intentan apagar el fuego espiritual. Vivimos rodeados de ruido, preocupaciones y urgencias que compiten por nuestra atención. Por ello, un consejo práctico es establecer límites saludables que protejan el tiempo dedicado a Dios. Apagar dispositivos por un momento, buscar un lugar específico para orar y crear una rutina estable son decisiones que fortalecen la disciplina interior. La constancia no surge por accidente, se construye con intención. Asimismo, la confianza se robustece cuando meditamos en la fidelidad pasada del Señor. El libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 recuerda cómo Dios guió a su pueblo en el desierto para probar su corazón y enseñarles dependencia. Recordar el desierto superado nos da valor para enfrentar el desierto presente. También resulta vital declarar las promesas divinas sobre nuestra vida. El libro de Josué capítulo 1 versículo 9 nos anima a no temer ni desmayar, porque el Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos. Pronunciar esta verdad en oración fortalece el espíritu.
Otro principio fundamental es la sinceridad. El libro de Salmos capítulo 145 versículo 18 afirma que el Señor está cercano a todos los que le invocan de veras. No necesitamos palabras elaboradas, sino corazones transparentes. Cuando hablamos con autenticidad, la comunión se vuelve profunda y la confianza se afianza. Así, vigilancia, memoria agradecida y sinceridad forman una estructura sólida que sostiene la vida de oración. Y mientras estos pilares se consolidan, el alma aprende a caminar con seguridad, sabiendo que cada paso está respaldado por la presencia constante del Dios que escucha, guía y sostiene sin fallar. Desde una convicción aún más elevada entendemos que la oración no solo nos sostiene en la debilidad, sino que nos prepara para caminar en autoridad espiritual. El libro de Efesios capítulo 6 versículos 18 al 20 nos llama a orar en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu, perseverando con toda constancia. Esta exhortación aparece después de describir la armadura de Dios, lo cual revela que la oración es el vínculo que activa cada pieza de esa armadura. Sin comunión constante, el creyente se debilita frente a las batallas invisibles. Por eso, un consejo práctico esencial es comenzar el día declarando dependencia y cobertura divina antes de enfrentar cualquier responsabilidad. Cuando el día inicia en oración, las decisiones se filtran a través de la sabiduría celestial. También debemos aprender a orar con expectativa. El libro de Marcos capítulo 11 versículo 24 enseña que todo lo que pidamos orando, creyendo que lo recibiremos, vendrá. La confianza auténtica no es arrogancia, es certeza basada en la fidelidad de Dios. Sin embargo, esta fe debe alinearse con la voluntad divina, como afirma el libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Orar conforme a la voluntad revelada en la palabra nos mantiene en equilibrio. Otro principio determinante es la perseverancia colectiva. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 14 muestra a los discípulos unánimes en oración. La unidad fortalece la confianza. Buscar espacios de oración congregacional o familiar aviva el fuego espiritual y evita el aislamiento. Cuando varios corazones claman juntos, la fe se multiplica. Así, la vida de oración deja de ser una práctica individual limitada y se convierte en un movimiento constante del alma alineada con el cielo. Y mientras avanzamos en esta dinámica, comprendemos que la confianza no es un sentimiento pasajero, sino una postura firme del corazón que descansa en la soberanía de Dios. Con una determinación que se fortalece en cada experiencia, aprendemos que la oración también implica escuchar con humildad. No todo consiste en hablar, muchas veces el crecimiento más profundo ocurre cuando guardamos silencio ante Dios. El libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 aconseja no apresurarnos con nuestra boca delante del Señor. Esta actitud reverente nos enseña a discernir su dirección. Un consejo práctico es dedicar algunos minutos de quietud después de presentar nuestras peticiones, permitiendo que el Espíritu Santo ministre al corazón. En ese espacio de calma, la confianza se consolida porque dejamos de depender de nuestras propias conclusiones. Asimismo, es esencial someter nuestra voluntad. El ejemplo supremo se encuentra en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 42, cuando Jesús ora diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. La verdadera confianza florece cuando aceptamos que el plan de Dios es superior al nuestro. Esto no elimina el dolor ni las preguntas, pero transforma la actitud interior. Otro consejo práctico es integrar la oración en medio de las tareas cotidianas. El libro de Nehemías capítulo 2 versículos 4 y 5 muestra cómo Nehemías elevó una oración breve antes de responder al rey. Esa comunión instantánea revela que no necesitamos ceremonias complejas para mantener la conexión viva. Cada conversación importante puede estar precedida por una súplica silenciosa. Además, recordar que Dios cumple sus tiempos fortalece la paciencia. El libro de Habacuc capítulo 2 versículo 3 afirma que aunque la visión tardare, se cumplirá y no mentirá. Cuando entendemos que el reloj divino no se rige por nuestra prisa, la ansiedad pierde fuerza.
Así la oración se convierte en escuela de humildad, paciencia y dependencia continua. Y mientras avanzamos en esta senda, descubrimos que la confianza madura no exige respuestas inmediatas, sino que descansa en la certeza de que Dios obra con precisión perfecta. Con una visión más amplia del propósito eterno, comprendemos que la oración constante también nos alinea con los planes de Dios más allá de nuestras necesidades personales. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este principio transforma la manera en que oramos, ya no solo pedimos soluciones, sino que deseamos que la voluntad divina se establezca en nuestra vida y en nuestro entorno. Un consejo práctico es incluir en cada tiempo de oración intercesión por otros, por la familia, por la comunidad y aún por quienes atraviesan dificultades. Cuando intercedemos, el corazón se ensancha y la confianza crece porque entendemos que Dios está obrando en un panorama mucho mayor del que vemos. La fe también se fortalece cuando declaramos las promesas en medio de la adversidad. El libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 afirma que no debemos temer porque Dios está con nosotros y nos sostendrá con la diestra de su justicia. Pronunciar esta verdad en momentos de incertidumbre refuerza el ánimo. La palabra hablada con convicción impacta el interior y renueva la esperanza. Además, es vital cultivar la obediencia práctica. El libro de Santiago capítulo 2 versículo 17 recuerda que la fe sin obras es muerta. La oración auténtica produce acciones coherentes. Confiar en Dios implica dar pasos valientes cuando Él guía. Así la confianza deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva. También debemos aprender a celebrar cada avance, por pequeño que parezca. El libro de Salmos capítulo 103 versículo 2 nos invita a no olvidar ninguno de sus beneficios. La celebración fortalece la gratitud y mantiene encendido el gozo espiritual. De esta manera, oración, intercesión, declaración y obediencia se entrelazan como un tejido firme que sostiene el alma. Y mientras avanzamos en esta disciplina santa, descubrimos que la confianza se vuelve un estilo permanente de vida. Con una mirada firme hacia el horizonte espiritual, descubrimos que la oración constante también despierta sensibilidad al Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La confianza auténtica crece cuando aprendemos a discernir esa guía interior que orienta decisiones, corrige caminos y confirma pasos. Un consejo práctico es pedir dirección específica antes de tomar decisiones importantes y esperar con paciencia la paz que confirma la voluntad divina. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 15 enseña que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Esa paz es un indicador poderoso que fortalece la confianza. Además, es fundamental aprender a enfrentar la duda con verdad. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 6 advierte que quien duda es semejante a la onda del mar, inestable en todos sus caminos. La duda no se vence ignorándola, sino confrontándola con la palabra. Memorizar versículos y repetirlos en momentos de incertidumbre estabiliza el ánimo. La mente necesita ser entrenada en la fidelidad de Dios. También debemos comprender que la confianza se alimenta en la intimidad, no en la apariencia externa. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 6 aconseja entrar en el aposento y orar al Padre en secreto. La vida privada con Dios sostiene la firmeza pública. Cuando cultivamos ese espacio íntimo, el corazón se fortalece lejos del aplauso y de la presión externa. Finalmente, recordar que Dios completa lo que inicia trae descanso profundo. El libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 asegura que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta certeza ancla la confianza en la fidelidad eterna. Con una profundidad que solo la experiencia puede otorgar, comprendemos que la oración perseverante nos enseña a depender de Dios en cada etapa de la vida, tanto en la abundancia como en la escasez. El libro de Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13 revela que el apóstol aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación,
afirmando que todo lo puede en aquel que lo fortalece. Esta declaración no es una frase de motivación superficial, sino el resultado de una vida sostenida por la comunión constante. Un consejo práctico es orar no solo cuando surgen problemas, sino también cuando todo marcha bien. La gratitud preventiva protege el corazón de la autosuficiencia. Asimismo, la confianza se fortalece cuando reconocemos que nuestras debilidades no son obstáculos para Dios. El libro de 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 declara que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando llevamos nuestras limitaciones a la presencia divina, en lugar de ocultarlas, la gracia se manifiesta con mayor claridad. La oración se convierte entonces en un intercambio santo, entregamos fragilidad y recibimos fortaleza. Otro principio esencial es mantener esperanza activa en tiempos de espera prolongada. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 25 enseña que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia no es resignación pasiva, es expectativa firme. Un hábito útil consiste en recordar testimonios pasados y compartirlos con otros. Al hacerlo, la fe colectiva se robustece. También debemos cultivar gozo aún en medio de pruebas. El libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10 afirma que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo no depende de circunstancias externas, sino de la certeza interior de que Dios permanece fiel. Así, dependencia, humildad, paciencia y gozo se entrelazan formando un fundamento sólido. Con un espíritu renovado que mira más allá de lo visible, entendemos que la oración constante también despierta discernimiento para reconocer las estrategias del enemigo y permanecer firmes. El libro de Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9 exhorta a estar sobrios y velar, resistiendo firmes en la fe. La confianza no es ingenuidad, es una postura vigilante que sabe que la batalla espiritual es real, pero que la victoria pertenece al Señor. Un consejo práctico es cubrir cada área de la vida en oración específica, la mente, la familia, el trabajo, las decisiones futuras. Cuando oramos con intención, fortalecemos muros espirituales que protegen el corazón. Asimismo, la confianza se profundiza cuando aprendemos a declarar la soberanía de Dios sobre cualquier circunstancia. El libro de Salmos capítulo 115 versículo 3 afirma que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Recordar esta verdad disipa la ansiedad que surge cuando los eventos parecen fuera de control. Dios no pierde el dominio. También es fundamental mantener un corazón enseñable. El libro de Proverbios capítulo 1 versículo 5 declara que el sabio oirá y aumentará el saber. La oración nos mantiene humildes y abiertos a corrección. Cuando aceptamos la instrucción divina, evitamos errores innecesarios y fortalecemos la confianza en su dirección. Además, cultivar perseverancia en medio de oposición produce carácter sólido. El libro de Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter esperanza. La esperanza que nace de este proceso no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así, vigilancia, soberanía reconocida, humildad y perseverancia forman una estructura espiritual firme. Con una claridad que nace de la práctica constante, entendemos que la oración también fortalece la identidad espiritual. El libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 declara que somos llamados hijos de Dios. Cuando oramos, no nos acercamos como extraños, sino como hijos que confían en el cuidado de su Padre. Esta verdad transforma la manera en que pedimos y esperamos. Un consejo práctico es comenzar cada tiempo de oración recordando quiénes somos en Cristo, afirmando nuestra identidad conforme a la palabra. Esto elimina la inseguridad y fortalece la confianza. Asimismo, la confianza madura cuando aprendemos a permanecer en Cristo. El libro de Juan capítulo 15 versículos 4 y 5 enseña que separados de Él nada podemos hacer. Permanecer implica constancia diaria, dependencia continua y sensibilidad espiritual.
No es un acto aislado, sino una conexión permanente. Un hábito útil consiste en dedicar momentos breves a lo largo del día para agradecer, pedir dirección o simplemente reconocer su presencia. Estos instantes fortalecen la comunión. También debemos aprender a descansar en medio de la presión. El libro de Éxodo capítulo 14 versículo 14 afirma que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta declaración sostiene el alma cuando las fuerzas parecen agotarse. La oración nos recuerda que no luchamos solos. Además, cultivar esperanza firme alimenta la confianza futura. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 23 exhorta a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios es el fundamento inquebrantable sobre el cual descansa la vida de oración. Así, identidad, permanencia, descanso y esperanza consolidan una fe robusta. Y cuando estos principios se arraigan profundamente, la confianza deja de ser frágil y se convierte en una convicción poderosa que impulsa cada paso con seguridad y valentía espiritual. Con una determinación que se afianza en cada jornada, comprendemos que la oración constante también fortalece la resistencia espiritual frente al cansancio y la rutina. El libro de Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos anima a no desmayar en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este principio aplica de manera directa a la vida de oración. Hay momentos en los que parece que nada cambia, que las peticiones se elevan sin respuesta visible. Sin embargo, la perseverancia silenciosa es una siembra que dará fruto. Un consejo práctico es establecer metas espirituales alcanzables, como tiempos definidos de intercesión durante la semana, y evaluarlos con honestidad para mantener la constancia. Asimismo, la confianza crece cuando aprendemos a fortalecer el espíritu mediante la meditación constante. El libro de Salmos capítulo 1 versículos 2 y 3 describe al hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche, comparándolo con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. La meditación en la palabra nutre la raíz interior y estabiliza la confianza. Cuando las raíces son profundas, las tormentas no derriban el árbol. También es vital reconocer que la oración produce renovación interior. El libro de Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 declara que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Declarar esta verdad en momentos de debilidad fortalece la mente y renueva la valentía. Además, debemos proteger el gozo espiritual. El libro de Juan capítulo 16 versículo 24 enseña que pidamos para que nuestro gozo sea completo. La oración no solo trae respuestas, también trae plenitud interior. Así, perseverancia, meditación, valentía y gozo forman un equilibrio que sostiene la vida espiritual. Con una madurez que se va forjando en la constancia, descubrimos que la oración también nos enseña a vivir con propósito eterno. El libro de Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 nos exhorta a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando la oración se vuelve parte esencial de nuestra vida, nuestra perspectiva cambia, dejamos de enfocarnos únicamente en lo temporal y comenzamos a valorar lo eterno. Un consejo práctico es evaluar regularmente nuestras metas y planes a la luz de la voluntad de Dios, preguntándonos si reflejan sus principios y su propósito. La confianza se fortalece cuando entendemos que Dios dirige nuestros pasos. El libro de Proverbios capítulo 16 versículo 9 enseña que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Esta verdad trae descanso, podemos planificar, pero es Dios quien establece el resultado final. Orar antes de cada proyecto importante alinea nuestras decisiones con su dirección. También es esencial cultivar un espíritu de servicio. El libro de Marcos capítulo 10 versículo 45 recuerda que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La oración auténtica nos mueve a la acción compasiva. Cuando servimos con humildad, nuestra confianza se afirma porque participamos activamente en el plan divino. Además, la esperanza futura sostiene la fidelidad presente.
El libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 promete un día sin llanto ni dolor. Recordar esta promesa eterna nos da fuerza para perseverar en medio de cualquier dificultad. Así, visión eterna, dirección divina, servicio humilde y esperanza gloriosa consolidan una fe firme. Y cuando estos principios gobiernan el corazón, la oración deja de ser una práctica ocasional y se convierte en el pulso constante de una vida que avanza con confianza, guiada por la certeza de que el propósito de Dios es perfecto y eterno. Con una convicción que trasciende las circunstancias, entendemos que la oración constante también nos prepara para enfrentar temporadas de silencio aparente sin perder la esperanza. El libro de Salmos capítulo 13 versículos 1 y 2 muestra el clamor de un corazón que pregunta hasta cuándo, revelando que aún los siervos fieles atravesaron momentos de incertidumbre. Sin embargo, más adelante el salmista declara que confiará en la misericordia del Señor. Esta transición nos enseña que la confianza no ignora el dolor, pero decide apoyarse en la fidelidad divina. Un consejo práctico en tiempos de silencio es continuar adorando aunque las respuestas no sean visibles. La adoración mantiene viva la llama de la fe. Asimismo, la confianza se fortalece cuando aceptamos que el proceso tiene un propósito. El libro de Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 explica que la prueba de la fe es más preciosa que el oro, porque produce alabanza y gloria. Cada etapa difícil está formando algo valioso en el interior. Recordar esto transforma la queja en perseverancia. También debemos aprender a renovar fuerzas en la presencia de Dios. El libro de Salmos capítulo 23 versículos 1 al 3 describe al Señor como pastor que restaura el alma. La restauración ocurre cuando nos detenemos en su presencia y permitimos que Él nos conduzca a aguas de reposo. Establecer momentos de descanso espiritual, alejados del ruido y la presión, renueva la confianza. Además, declarar que Dios cumple su palabra sostiene la esperanza. El libro de Josué capítulo 21 versículo 45 afirma que no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho. Esta certeza es ancla firme en medio de la incertidumbre. Así, perseverancia en el silencio, comprensión del proceso, descanso en su presencia y afirmación de sus promesas consolidan una fe resistente. Con una firmeza que nace de la experiencia acumulada en la presencia de Dios, comprendemos que la oración constante también despierta valentía para enfrentar nuevos desafíos. El libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 exhorta a esforzarse y cobrar ánimo, recordando que el Señor va con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará. Esta promesa infunde seguridad cuando debemos dar pasos que parecen grandes para nuestras fuerzas. Un consejo práctico es orar antes de cada nueva etapa, pidiendo no solo éxito, sino carácter firme para sostener la bendición que Dios concede. La confianza madura cuando entendemos que las puertas que se abren o se cierran están bajo la soberanía divina. El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 declara que cuando Él abre nadie cierra, y cuando cierra nadie abre. Esta verdad libera del afán y del temor al rechazo. La oración entonces se convierte en un acto de rendición confiada, sabiendo que cada respuesta divina es perfecta. También debemos aprender a fortalecer a otros con nuestra fe. El libro de Hebreos capítulo 3 versículo 13 anima a exhortarnos unos a otros cada día. Compartir palabras de esperanza y orar por quienes atraviesan pruebas consolida nuestra propia confianza. La fe crece cuando se comparte. Además, mantener un espíritu agradecido preserva la humildad. El libro de Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 34 invita a dar gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. La gratitud constante evita que el corazón se endurezca. Así, valentía, rendición, comunión fraterna y gratitud forman un equilibrio espiritual sólido. Y cuando estos principios gobiernan la vida diaria, la oración deja de ser solo un recurso en tiempos difíciles y se convierte en la fuente continua de fortaleza, donde la confianza se afirma con cada paso, segura de que el Dios fiel guía cada transición y sostiene cada desafío con poder eterno.
con una profundidad que solo se alcanza al caminar largo tiempo en comunión con Dios, entendemos que la oración constante también nos enseña a discernir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. El libro de Lucas capítulo 10 versículos 41 y 42 muestra a Marta afanada con muchos quehaceres, mientras María escogía la buena parte al sentarse a los pies del Señor. Esta escena revela que la confianza se fortalece cuando priorizamos la presencia divina por encima de las demandas inmediatas. Un consejo práctico es ordenar la agenda diaria colocando primero el tiempo con Dios, no como un complemento, sino como el fundamento del día. La confianza madura cuando reconocemos que la sabiduría verdadera proviene del cielo. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Antes de reaccionar impulsivamente ante cualquier situación, la oración nos permite responder con discernimiento. Esa pausa espiritual evita errores y fortalece la seguridad interior. También debemos recordar que el corazón necesita dirección constante. El libro de Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 declara que bendito es el hombre que confía en el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas y no temerá cuando venga el calor. La imagen del árbol firme confirma que la confianza profunda se construye a través de raíces espirituales constantes. Además, aprender a celebrar la fidelidad de Dios en cada temporada preserva el gozo. El libro de Salmos capítulo 30 versículo 5 afirma que el lloro puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Esta esperanza sostiene el alma durante los ciclos difíciles. Así, prioridades correctas, sabiduría pedida, raíces profundas y esperanza firme consolidan una vida de oración equilibrada. Con una visión más madura y consolidada, avanzamos entendiendo que la oración constante no solo sostiene la vida espiritual, sino que también purifica nuestras expectativas. Muchas veces confiamos en Dios esperando resultados específicos, pero el libro de Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 declara que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos ni sus caminos nuestros caminos. Esta verdad nos lleva a una confianza más elevada, confiar no solo en lo que Dios puede hacer, sino en cómo decide hacerlo. Un consejo práctico es entregar cada petición con una declaración consciente de rendición, afirmando que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como enseña el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. La confianza madura se fortalece cuando aprendemos a ver las demoras como procesos de preparación. El libro de Salmos capítulo 27 versículo 14 exhorta a aguardar al Señor, esforzarse y alentar el corazón. La espera activa desarrolla carácter, paciencia y sensibilidad espiritual. Mientras aguardamos, podemos dedicar tiempo a fortalecer áreas personales que Dios desea moldear. También es esencial mantener firme la esperanza aun cuando surjan obstáculos inesperados. El libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 afirma que fiel es el Señor, quien nos afirmará y guardará del mal. Esta promesa actúa como escudo interior frente al desaliento. Además, la oración constante produce estabilidad emocional. El libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 asegura que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Cuando nuestra mente permanece enfocada en su fidelidad, la ansiedad pierde dominio. Así, rendición consciente, paciencia activa, esperanza protegida y mente enfocada forman un equilibrio espiritual firme. Con una comprensión aún más profunda, descubrimos que la oración constante también nos entrena para vivir con disciplina espiritual sostenida. El libro de Primera de Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27 compara la vida de fe con una carrera que requiere dominio propio. La confianza no crece en la improvisación, sino en la práctica diaria. Un consejo práctico es establecer hábitos espirituales definidos, horarios de oración, lectura sistemática de la palabra y momentos específicos de reflexión. La disciplina crea estabilidad, y la estabilidad fortalece la confianza. Asimismo, la perseverancia se consolida cuando entendemos que cada esfuerzo espiritual tiene recompensa.
El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 afirma que Dios es galardonador de los que le buscan. Buscarle con constancia no es en vano, cada oración sembrada produce fruto en el tiempo perfecto. Esta certeza alimenta la motivación interna. También es importante proteger el corazón de la distracción espiritual. El libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 aconseja guardar el corazón porque de él mana la vida. Evitar influencias que enfrían la fe y rodearse de ambientes que fomenten la comunión con Dios ayuda a mantener la llama encendida. Además, la oración constante fortalece la resistencia frente a la tentación. El libro de Mateo capítulo 26 versículo 41 exhorta a velar y orar para no caer en tentación. La vigilancia acompañada de oración mantiene el espíritu alerta. Así, disciplina, recompensa esperada, cuidado del corazón y vigilancia activa consolidan una vida espiritual firme. Y cuando estos principios se practican con constancia, la confianza deja de ser frágil ante la presión diaria y se convierte en una fortaleza interior que sostiene cada paso con convicción, claridad y determinación inquebrantable. Con una firmeza que ya no depende de impulsos momentáneos sino de convicciones arraigadas, entendemos que la oración constante también nos prepara para influir espiritualmente en nuestro entorno. El libro de Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 declara que somos luz del mundo y que nuestra luz debe brillar delante de los hombres. La comunión diaria con Dios no solo transforma el interior, también impacta el exterior. Un consejo práctico es comenzar cada jornada pidiendo ser instrumento de paz, sabiduría y testimonio fiel. Cuando la oración precede nuestras acciones, nuestras palabras reflejan mayor gracia y verdad. La confianza madura cuando comprendemos que no caminamos solos en el propósito. El libro de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 enseña que somos colaboradores de Dios. Esta verdad eleva la perspectiva, cada tarea diaria puede convertirse en una extensión del plan divino. Orar antes de servir, trabajar o aconsejar permite que nuestras acciones estén alineadas con su voluntad. También debemos aprender a sostener la fe cuando otros dudan. El libro de Romanos capítulo 15 versículo 1 nos exhorta a soportar las flaquezas de los débiles. La oración nos fortalece para sostener a quienes atraviesan crisis. Cuando intercedemos por otros, nuestra propia confianza se robustece, porque vemos a Dios obrar más allá de nuestras limitaciones. Además, mantener un espíritu humilde protege la obra interior. El libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8 resume lo que Dios pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Él. La humildad mantiene la oración pura y la confianza equilibrada. Así, influencia santa, colaboración con Dios, apoyo mutuo y humildad constante forman un testimonio sólido. Y cuando estos principios gobiernan la vida diaria, la oración deja de ser un ejercicio privado aislado y se convierte en una fuente de transformación que irradia confianza firme, iluminando cada espacio donde el creyente es colocado. Con una madurez que ya refleja profundidad espiritual, comprendemos que la oración constante también nos capacita para atravesar pérdidas y cambios inesperados sin quebrarnos interiormente. El libro de Job capítulo 1 versículo 21 muestra a un hombre que, en medio de la pérdida, declara que el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea su nombre. Esta actitud no nace de la indiferencia, sino de una confianza cultivada en tiempos de comunión. Un consejo práctico es mantener la disciplina de oración incluso cuando el corazón esté herido. En esos momentos, aunque las palabras sean pocas, la fidelidad en acercarse a Dios sostiene el alma. La confianza madura se consolida cuando entendemos que Dios es refugio permanente. El libro de Salmos capítulo 46 versículo 1 afirma que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Declarar esta verdad en voz alta fortalece el espíritu en medio de la incertidumbre. La oración se convierte entonces en refugio seguro donde el dolor es procesado y la esperanza restaurada. También es esencial aprender a renovar la mente continuamente.
El libro de Romanos capítulo 8 versículo 6 enseña que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En tiempos de cambio, nuestros pensamientos pueden llenarse de temor, por ello, meditar en la palabra y repetir sus promesas estabiliza la confianza. Además, mantener una perspectiva eterna nos ayuda a no perder el rumbo. El libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 declara que las aflicciones presentes producen un eterno peso de gloria. Esta visión transforma la manera en que enfrentamos el sufrimiento. Así, fidelidad en el dolor, refugio declarado, mente renovada y esperanza eterna forman un fundamento sólido. Con una estabilidad que ya refleja profundidad arraigada, comprendemos que la oración constante también nos guía hacia una confianza que trasciende los ciclos de la vida. Hay temporadas de avance y temporadas de quietud, momentos de claridad y momentos de misterio. Sin embargo, el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 declara que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad nos enseña a no desesperarnos cuando los ritmos cambian. Un consejo práctico es aprender a ajustar nuestras expectativas a la estación espiritual que estamos viviendo, sin abandonar la disciplina de la oración. La confianza madura cuando aceptamos que Dios obra incluso cuando no percibimos movimiento visible. El libro de Juan capítulo 5 versículo 17 recuerda que el Padre hasta ahora trabaja. Aunque nuestros ojos no vean resultados inmediatos, la obra divina continúa. Orar con esta convicción fortalece la paciencia y evita el desaliento. También es esencial recordar que la fortaleza verdadera proviene de la intimidad continua. El libro de Salmos capítulo 91 versículo 1 afirma que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanencia, no visitas ocasionales. La oración diaria consolida esa morada espiritual. Además, mantener firme la fe en medio de lo incierto afirma el corazón. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta definición sostiene la confianza cuando el futuro parece difuso. Así, comprensión de los tiempos, certeza en la obra divina, permanencia en su presencia y fe perseverante consolidan una vida espiritual madura. Y cuando estos principios gobiernan el interior, la oración se convierte en un flujo continuo que sostiene una confianza serena, capaz de atravesar cada temporada con equilibrio, seguridad y esperanza inquebrantable. Con una plenitud que revela el fruto de una vida cultivada en comunión constante, comprendemos que la oración perseverante finalmente nos conduce a una confianza reposada, estable y profunda. Ya no oramos solo para recibir respuestas, sino para permanecer en aquel que es la respuesta. El libro de Salmos capítulo 125 versículo 1 declara que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta imagen resume el resultado de una vida sostenida por la oración continua, estabilidad inquebrantable. Un consejo práctico final es evaluar periódicamente nuestro crecimiento espiritual, preguntándonos si nuestra confianza depende menos de las circunstancias y más del carácter de Dios. El libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 24 afirma, «Mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré». Cuando Dios mismo se convierte en nuestra porción, la ansiedad pierde dominio y la paz gobierna el corazón. También debemos concluir entendiendo que la oración constante no es una carga, sino un privilegio. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación permanece abierta cada día. La confianza plena nace de saber que siempre hay acceso a su presencia. Así, disciplina, perseverancia, humildad, esperanza, obediencia y gratitud se entrelazan formando una estructura espiritual sólida y permanente. La oración se convierte en el latido constante del alma, y la confianza en un fundamento firme que no se quiebra ante el paso del tiempo. Cuando estos principios se arraigan profundamente, el creyente camina con serenidad,
valentía y determinación, sabiendo que el Dios fiel sostiene cada paso, dirige cada senda y cumple cada promesa conforme a su perfecta voluntad. Con una culminación que recoge todo el camino recorrido, entendemos que la vida de oración constante desemboca en una relación íntima, firme y transformadora con Dios. Ya no se trata únicamente de disciplina ni de perseverancia, sino de comunión viva. El libro de Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 declara que el mayor motivo de gloria es entender y conocer al Señor. Ese conocimiento no es intelectual, es experiencial, nace de hablar con Él cada día y confiar plenamente en su carácter. La confianza definitiva se establece cuando comprendemos que Dios ha sido fiel en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta inmutabilidad es el ancla del alma. Nada en nuestro entorno permanece estable, pero Él no cambia. Un consejo práctico para conservar esta certeza es repasar periódicamente los testimonios personales de provisión, dirección y consuelo. Recordar fortalece la fe. También es esencial transmitir este legado espiritual a otros. El libro de Salmos capítulo 78 versículo 4 exhorta a contar a la generación venidera las alabanzas del Señor y sus maravillas. La oración constante no solo edifica al individuo, sino que construye generaciones firmes en la confianza divina. Al final del recorrido, comprendemos que mantener la oración y la confianza no es una tarea ocasional, sino una forma de vivir. La oración se convierte en conversación continua, la confianza en descanso profundo y la fe en una certeza estable que guía cada decisión. Así, el corazón permanece alineado con el cielo, los pasos se afirman en la verdad y la vida entera refleja que quien habita en la presencia de Dios camina con seguridad eterna, sostenido por la fidelidad inquebrantable del Señor. Con una perspectiva que abraza la totalidad del camino espiritual, entendemos que la oración constante no es simplemente una práctica devocional, sino el eje alrededor del cual gira toda la vida del creyente. Cuando la comunión con Dios se vuelve prioridad diaria, cada pensamiento, decisión y reacción comienza a alinearse con su voluntad. El libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 vuelve a resonar con fuerza. Confiar en el Señor con todo el corazón implica rendir la autosuficiencia y permitir que Él enderece nuestras sendas. Esta rendición diaria mantiene la confianza fresca y activa. La madurez espiritual se evidencia cuando la oración deja de ser impulsada por la necesidad urgente y se convierte en deleite constante. El libro de Salmos capítulo 37 versículo 4 declara que al deleitarnos en el Señor, Él concede las peticiones del corazón. El deleite transforma la motivación, ya no buscamos solamente respuestas, sino su presencia. Un consejo práctico para sostener esta actitud es dedicar tiempos de oración enfocados exclusivamente en adoración y gratitud, sin presentar peticiones inmediatas. Esta práctica purifica las intenciones y fortalece la intimidad. También debemos recordar que la confianza plena produce estabilidad emocional. El libro de Isaías capítulo 30 versículo 15 enseña que en la quietud y en la confianza estará nuestra fortaleza. La quietud interior es fruto de una relación cultivada con constancia. Cuando el corazón aprende a reposar en Dios, las tormentas externas pierden poder para desestabilizarlo. Además, comprender que nuestra vida tiene propósito eterno mantiene viva la pasión espiritual. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 afirma que somos hechura suya, creados para buenas obras preparadas de antemano. La oración constante nos mantiene conectados con ese diseño divino. Así, rendición continua, deleite sincero, quietud confiada y propósito eterno consolidan una vida firme. Con una solidez que refleja el fruto de todo el proceso recorrido, avanzamos comprendiendo que la oración constante no solo nos transforma individualmente, sino que establece una atmósfera espiritual a nuestro alrededor. Cuando una persona cultiva comunión diaria con Dios, su entorno comienza a percibir paz, dirección y equilibrio.
El libro de Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 enseña que al contemplar la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria. Esa transformación es progresiva y evidente. Un consejo práctico en esta etapa es dedicar momentos específicos para orar por el ambiente donde vivimos y trabajamos, declarando la paz y la presencia de Dios sobre cada espacio. La confianza madura también produce estabilidad en medio de responsabilidades crecientes. El libro de Salmos capítulo 112 versículos 6 y 7 afirma que el justo no resbalará jamás y no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Esta firmeza es el resultado de años de dependencia continua. No surge de la improvisación, sino de la constancia. Asimismo, es fundamental recordar que la comunión con Dios debe mantenerse aún en tiempos de éxito. El libro de Deuteronomio capítulo 8 versículos 10 al 14 advierte acerca del peligro de olvidar al Señor cuando llegan la prosperidad y la abundancia. La oración diaria protege el corazón contra la soberbia. Además, cultivar una actitud de vigilancia espiritual constante preserva la pureza interior. El libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 21 y 22 exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno. La oración sensible nos permite discernir lo que edifica y lo que debilita. Así, transformación progresiva, estabilidad firme, humildad en la prosperidad y discernimiento continuo consolidan una confianza madura. Con una madurez que ya refleja estabilidad profunda, comprendemos que la oración constante finalmente nos conduce a una vida de plena dependencia y serenidad inquebrantable. Después de haber atravesado procesos, silencios, respuestas y esperas, el corazón aprende que la mayor bendición no es lo que Dios concede, sino la cercanía que Él ofrece. El libro de Salmos capítulo 73 versículo 28 declara que el bien es estar cerca de Dios. Esta afirmación resume el destino de una vida cultivada en comunión, la cercanía se convierte en el mayor tesoro. La confianza definitiva se consolida cuando entendemos que cada etapa ha tenido propósito. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta verdad permite mirar atrás sin amargura y hacia adelante sin temor. Un consejo práctico en esta fase es practicar la reflexión periódica, evaluando cómo Dios ha guiado cada temporada. La memoria espiritual fortalece la certeza futura. También es esencial mantener un corazón agradecido hasta el final. El libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 exhorta a dar gracias en todo. La gratitud preserva la humildad y mantiene encendida la llama de la fe. Finalmente, la vida de oración constante desemboca en descanso confiado. El libro de Isaías capítulo 40 versículo 31 promete que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa describe la culminación de una confianza madura, fuerza renovada y paso firme. Así, cercanía, propósito comprendido, gratitud continua y descanso renovador forman el cierre de este recorrido espiritual. La oración se convierte en el aliento permanente del alma, y la confianza en una roca eterna que sostiene cada instante de la vida bajo la fidelidad perfecta del Señor. Con una culminación que abraza todo el recorrido espiritual, entendemos que la oración constante no termina en disciplina, sino en deleite permanente. Después de atravesar procesos de aprendizaje, pruebas, respuestas y silencios, el corazón descubre que confiar en Dios es el estado más seguro en el que puede habitar. El libro de Salmos capítulo 16 versículo 11 declara que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Esta promesa revela que la meta final de la oración no es solo recibir dirección, sino vivir en comunión gozosa. La confianza que ha sido formada a lo largo del camino ahora se manifiesta como estabilidad serena. El libro de Hebreos capítulo 6 versículo 19 describe la esperanza como un ancla del alma, segura y firme. Esa ancla es la certeza de que Dios permanece fiel más allá de cualquier circunstancia.
Un consejo práctico para conservar esta firmeza es mantener una revisión constante del corazón, asegurándonos de que la comunión diaria siga siendo prioridad y no rutina vacía. La frescura espiritual se preserva renovando la intención cada día. También comprendemos que la oración constante produce legado. El libro de Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 habla de una fe sincera transmitida de generación en generación. La vida de comunión auténtica impacta más allá del presente y deja huella duradera. Así, deleite en su presencia, esperanza anclada, intención renovada y legado espiritual completan este trayecto. La oración se establece como conversación continua, la confianza como fundamento inconmovible y la fe como llama perpetua que ilumina cada jornada. Quien persevera en esta senda no solo aprende a confiar, sino que vive sostenido por la certeza eterna de que el Dios fiel acompaña, dirige y cumple sus promesas con perfección absoluta. Con una conclusión que corona todo lo aprendido, reconocemos que la oración constante nos conduce a una vida centrada completamente en Dios, donde la confianza deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. Después de formar hábitos, atravesar pruebas, aprender paciencia y cultivar intimidad, el alma entiende que su verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en el carácter inmutable del Señor. El libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6 declara que Dios no cambia. Esa verdad eterna es el fundamento final de nuestra confianza. La oración perseverante produce una sensibilidad espiritual que permite discernir su voz con claridad. El libro de Juan capítulo 10 versículo 27 afirma que las ovejas oyen su voz y le siguen. Cuando la comunión ha sido cultivada con fidelidad, reconocer su dirección se vuelve natural. Un consejo práctico para mantener esta claridad es proteger los tiempos de intimidad como el tesoro más valioso del día, evitando que la prisa o la rutina los desplacen. Asimismo, la confianza plena genera descanso continuo. El libro de Salmos capítulo 4 versículo 8 enseña que en paz nos acostaremos y dormiremos, porque solo el Señor nos hace vivir confiados. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de su cuidado constante. Finalmente, comprendemos que la vida de oración no tiene un punto final, sino una continuidad eterna. El libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 describe un futuro donde reinaremos con Él para siempre. La comunión iniciada aquí se perfeccionará en la eternidad. Así, inmutabilidad divina, dirección clara, descanso profundo y esperanza eterna sellan este recorrido. La oración permanece como el latido constante del espíritu, y la confianza como una roca firme que sostiene cada paso hasta el día en que la fe se convierta en plena visión. Padre eterno y fiel, hoy nos acercamos a ti reconociendo que sin tu presencia nada somos y nada podemos hacer. Gracias por enseñarnos a orar, por sostenernos en cada proceso y por formar en nosotros una confianza que no depende de lo visible, sino de tu carácter inmutable. Afirma nuestro corazón para que permanezca firme en toda circunstancia, enséñanos a esperar con paciencia, a obedecer con humildad y a descansar en tu perfecta voluntad. Renueva cada día nuestro deseo de buscarte, guarda nuestra mente en tu paz y fortalece nuestra fe cuando el camino parezca incierto. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y que nuestra vida refleje la seguridad de quien confía plenamente en ti. Permite que nunca nos apartemos de tu presencia y que la oración sea siempre el aliento constante de nuestra alma. En tus manos depositamos nuestro presente y nuestro futuro, creyendo que cumplirás cada promesa conforme a tu perfecta fidelidad. Amén.